¿Cómo están, hermano? Buenos días. Los saludo a todos en el nombre del Señor Yeshua. Hace tiempo que no me conectaba porque estaba viendo. ¿Se acuerda que lo último, bueno, vimos el libro de Romanos y después íbamos a empezar con el libro de Mateo que había traducido el hermano Patricio? Pero el Señor puso en mi corazón de empezar, como se dice, por el principio, ¿ya? ¿Por qué se llegó al nacimiento del Mesías, ¿cierto? ¿Por qué, de dónde tenía que venir el Mesías? ¿Por qué es lo que esperaba el pueblo de Israel? Y porque siempre se nos ha enseñado, por lo general en las denominaciones, indistintamente cualquiera que sea, eh, que se nos enseña como un Jesús cristiano, un Jesús que no se enseña lo que realmente de dónde venía, por qué él vino a cumplir la ley, por qué él realmente decía las cosas que decía, sino que se nos ha enseñado que no, que entre comillas, el cristiano, porque eso es lo que nombran, no tiene que guardar nada de la ley, no tiene que guardar ningún mandamiento ni nada de eso. Y la verdad es que no es así, no es un, no es tan así como lo cuentan en el sentido de que no hay que guardar mandamientos ni nada, porque el mismo señor cuando estuvo, lo vimos la vez pasada, ¿cierto? En otra traducción, que él decía que si lo amábamos, que guardáramos sus mandamientos. Entonces ustedes se preguntan, ¿cuál es el mandamiento? Porque él solamente dio uno más de los que ya estaban, ¿cierto? Que era amarnos unos a otros. Pero no dijo tiene que hacer todos estos mandamientos, sino que él ya estaba en los mandamientos, porque él los dio desde un principio. Y eso es lo que quiero que veamos hoy en día. O sea, hoy vamos a partir en el libro que nosotros conocemos como Génesis, pero en hebreo es Bereshit, ¿ya? Y lo otro importante es que eh, no voy a utilizar la misma versión que teníamos, que se está utilizando la Reina Valera, sino que vamos a empezar con la versión que se llama Biblia Textual 4, ¿ya? Que es donde aparecen todos los nombres que deberían ir, o que tienen que ir, que son en hebreo, ¿ya? Por ejemplo, Elohim, no sé, el Shaddai, que son nombres que están en hebreo y tienen un significado cada uno de ellos, y como tiene que ir, ¿ya? No como lo tradujeron en su momento a otra, en distintas versiones, ¿ya? Por eso voy a empezar a utilizar esta versión para el Antiguo Testamento que conocemos y después, obviamente, cuando veamos ya Mateo y hacia adelante, vamos a ocupar la versión de o lo que, mejor dicho, que tradujo el hermano Pato, ya que tenemos hasta hecho para poder leer, ¿ya? Entonces, obviamente, por temas de que no se ha traducido en su totalidad lo que el hermano Pato pretende hacer, que es todo el Nuevo Testamento, igual vamos a utilizar esta misma versión que tengo yo, que es la textual. Si ustedes la quieren bajar, está en internet, está como Biblia Textual 4, se puede bajar ahí en el celular, se puede bajar en la App Store, ¿ya? Y usted lo puede bajar ahí o puede bajarlo directamente de la misma página de la Biblia Textual. Y la puedo ir utilizando mientras vamos, ¿cómo se llama? Aprendiendo lo que el Señor nos quiera decir. Eh, lo que yo les decía que quería de un principio, el Señor puso en mi corazón mostrar, porque siempre se nos ha enseñado que el Antiguo Testamento, la persona que hablaba, o en este caso el Dios que hablaba, era el Padre, lo cual no es así, ¿ya? No quiere decir que porque no hablaba no estaba presente, porque siempre han estado los tres, ¿ya? Entonces, eh, no necesariamente figuraba siempre uno más que otro, sino que siempre estaban los tres unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a mostrar acá al que creó las cosas, al que hizo todas las cosas, vamos a mostrar.
Y en este caso, el que hizo todas las cosas desde un principio, el que siempre se mostró, el que siempre conversó con el hombre, mejor dicho, fue nuestro señor Yeshua, nuestra don Yeshua, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir viendo paso a paso. Hoy día vamos a ver eh, hasta el capítulo 9, ¿ya? Vamos a ir viendo cómo el mismo Señor interactúa con la creación que él mismo hizo, ¿ya? Y no, vuelvo a insistir, no quiere decir que no estaban presentes los demás, porque vamos a ver un versículo que sí estaban presentes, vamos a ver varios versículos, mejor dicho, ¿ya? Y siempre estaban presentes los tres, pero el que estaba a cargo, el que estaba creando, el autor de todas estas cosas es el Adón Yeshua, ¿ya? Que en ese momento no se llamaba Yeshua, pero sí aparece como Adonai o Aleftab, ¿ya? Como Elohim, porque es su nombre, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo ahora, ¿ya? Para eso los invito a que vayamos al libro de Génesis o Bereshit, ¿ya? Como les digo, si pueden bajar la versión de la actual sería lo ideal, porque esa es la que voy a estar enseñando para que pueda ver usted mismo las palabras que vamos a ir tomando, que están directamente del hebreo, ¿ya? Entonces, por eso me gustaría que ustedes pudieran bajar esa versión e ir, ¿cómo se llama?, a la par con lo que estamos viendo. Porque en el libro, la Reina Valera no aparece nada de estas cosas, sino que es una traducción, lamentablemente, de los textos masoretas que habían en ese momento, y Reina las tradujo así del texto masoreta. Entonces hay muchas cosas que, que, que no aparecen en la Reina Valera. ¿Ya? Vamos a ir al Génesis Bereshit 1.1. Dice: en principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. ¿Ya? Como les digo, la versión Reina Valera dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero aquí dice, como tiene que ser, Elohim Aleph Tav. Elohim está en plural, porque el nombre de Dios, o puedes llamarlo Dios, tendría que ser Eloi, que es mi Dios, o Eloé, que es Dios, ¿ya? Pero aquí dice Elohim, ese im le da pluralidad a ese nombre, que quiere decir que no es solamente uno, ¿ya? No es que sean tres dioses, que lo vamos a ver también, que es la unidad de ellos, ¿ya? Dice, en el principio Elohim Aleph Tab. Este Aleph Tab significa que es la primera letra del alefato hebreo. El Aleph y la Tab es la última, ¿ya? Es como decir de nosotros el abecedario, la A y la Z, ¿ya? ¿Por qué dice Aleph Tab? Porque siempre se presentó así, como Aleph Tab, el primero y el último, ¿ya? Y eso también sale en Apocalipsis o Revelación 1.8, dice yo soy, que lo traducen en el griego, el alfa y la omega, pero en el hebreo dice yo soy Aleph Tav, ¿ya? El primero y el último. ¿Por qué? Porque él es el que creó todo esto. Él es el autor de toda la vida que hay. Dice Elohim Aleph Tav, creó los cielos y la tierra. Tenemos que entender que este Elohim Aleph Tav, siempre cuando habla de Aleph Tav, o Adonai, que vamos a ir viendo, está hablando de nuestro Señor, el mismo Yeshua que vino después, ¿ya? Entonces, en base a eso, tenemos que entender que el que creó los cielos y la tierra, y lo dicen también en Colosenses, es nuestro Señor Yeshua, ¿ya? No quiere decir, vuelvo a insistir, no quiere decir que el Padre o el Espíritu no estaban con él, sino que estaban presentes, pero el que estaba a cargo de todo esto, de crear las cosas, era Yeshua, ¿ya? Vamos a ir al 26, 27, ya, porque no voy a ver toda la creación, sino que vamos a ir viendo lo que más o menos eh, ciertas partes donde nosotros tenemos que ir viendo a nuestro Señor, ¿cierto? Se puede decir, en una línea, para ir viendo que Él siempre estuvo en contacto con el hombre, ¿ya? Y que Él mismo después vino como el Mesías, ¿ya? Y tenía que ser Él porque no podía ser ningún humano, porque no hay redención de pecado en el humano, no hay redención de ninguna otra persona, sino que en el mismo Elohim, Aleph Tav. Él es la redención, después lo dice más adelante en otro versículo que lo vamos viviendo,
¿Ya? Vamos a ir al mismo uno, pero versículos 26 y 27. Dice, tin, 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 dice, y dijo Elohim, hagamos, ahí se nota la palabra que es distinta, que es plural, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No dice a nuestras imágenes y nuestras semejanzas. Dice, hagamos al hombre, en plural, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dice, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. 27. Y Elohim Aleph Tav creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim los creó, macho y hembra los creó, porque también obviamente después crea a Ava o Eva, que nosotros conocemos. ¿Ya? Esto es el Ejad, que el hermano Patricio también ha enseñado. Ejad es la palabra que significa uno, uno, uno. No uno solo, sino que uno. ¿Ya? De unidad, de único. ¿Ya? Entonces, significa el Ejad, la unidad que tienen ellos. Miren, vamos a ir a Eclesiastés, que aquí en la, ¿cómo se llama? En esta versión lo dice como corresponde, porque lamentablemente en la Reina Valera no aparece como lo vamos a ver acá, ¿ya? Eclesiastés, capítulo 12, y el versículo 1 es Eclesiastés 12 y versículo 1. Miren lo que dice. Dice, acuérdate de tus creadores. No dice de tu creador, como lo dice la Reina Valera. Acuérdate de tus creadores. ¿Por qué? Porque la palabra que está en hebreo, que no, ¿cómo se llama? No la anoté, pero no sé si sale aquí, a ver, déjenme buscarla. No sale aquí, pero la palabra que está en hebreo está en plural, al igual que Elohim, porque el nombre para Dios debería ser Eloé, pero está en plural Elohim. ¿Por qué? Porque no son uno solamente, no tres dioses, como le digo, es una unidad. Entonces, esta misma palabra que debería ser creador, le ponen como el vocablo im, que diga creadores. Dice, acuérdate de tus creadores, de Aleph Tab, específicamente, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos contentamiento. Acá está diciendo, acuérdate de tus creadores, de Elohim, ¿cierto? De Aleph Tav, porque él fue el que creó todo. ¿Ya? Recordemos, entendamos que Aleph Tav es el mismo Señor Yeshua. ¿Ya? Vamos a ir a Juan, voy a tener que verlo en esta versión porque no tengo impresa todavía lo que tradujo el hermano Pato, pero la idea es casi lo mismo que sale en esta. Vamos a ir a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Y el versículo vamos a leer desde el 20 en adelante. Dice, a ver acá, me pasé uno. Dice, pero no ruego solo por esto, hablando nuestro Señor Yeshua, sino también por los que creerán en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conozco, porque eso es lo que debería decir. Pero yo te conozco. Y estos
conocieron que tú me enviaste, y les di a conocer y daré a conocer tu nombre, para que el amor con que ellos, perdón, para que el amor con que me amaste en ellos, esté en ellos y yo en ellos. Lo que está diciendo acá nuestro Señor Yeshua, que el mundo no conoció al Padre, nunca interactuó con Él, el que siempre estuvo presente desde el principio de la creación, ha sido Yeshua. No el Padre en el sentido de interactuar con la gente. Vuelvo a insistir, no es que el Padre no estaba ni el Espíritu tampoco estaba. Estaban presentes, pero nunca interactuó con la gente. Nunca habló con Noé, nunca habló con Adán, nunca habló con ninguno de ellos. El que siempre habló con ellos fue el Creador, Yeshua. ¿Ya? Me refiero a la cara visible que siempre vieron, fue a Él. Vamos a ir a capítulo 2 de Bereshit, o de Génesis, capítulo 17 y 18. Dice así. No, me equivoqué, perdón. A ver, dice 2. Yo no lo tengo, tengo un borrador, entonces. Vamos al 2 del 1. Dice, en el día sexto Elohim completó su obra que había hecho, y fueron ordenados los cielos y la tierra y todo su ejército. En el día séptimo reposó de toda su obra que había hecho, y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó Elohim de toda su labor de rehacer lo que había creado. Esta es la escritura del origen de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El 5, el día en que Elohim hizo tierra y cielo, no había aún ninguna planta de campo, ni había brotado aún la tierra, ninguna hierba del campo, porque Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar el suelo. Ya, entonces, todavía no había sido creado el hombre, está mostrando, ¿cierto?, lo que hizo después, ¿cierto? Y lo que está diciendo es que Él hizo los cielos y la tierra, Elohim al-Estab, ya como sale en Colosenses. Y dice el versículo 17, dice, 18, perdón. Dijo Adonai Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle, miren la palabra que dice, hagámosle una ayuda a su medida, porque Elohim había formado del suelo toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Y todo nombre que el hombre llamó a cada ser viviente, tal es su nombre. ¿Ya? Dice 21. Y Elohim hizo caer sobre el hombre un éxtasis y lo hizo dormir. Y tomó de su costado, una de su costado y cerró la carne en su lugar. Y del costado que Adonai Elohim, aquí aparece otra vez, ya empezó a aparecer como Adonai, que significa mi Señor. Elohim había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó al hombre. Ya, y él dijo, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamado varona porque del varón fue tomada. Y aquí está un versículo que también entra en este ejad, ya en esta unidad. Miren lo que dice. Por tanto, o por eso, dejará el hombre a su padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer, y no estaban avergonzados. Dice, se unirá a su mujer, el hombre y su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa palabra es ejad. Son dos, pero son una sola carne, porque están unidos. Eso significa el ejad, estar unidos, siempre en la misma sintonía, si se puede decir. ¿Ya? Y eso es lo que es lo que transmite desde un principio, cuando él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, ¿cierto? Hablando con el Padre, con el Espíritu, y lo hace a esa imagen, en esa unidad, y después dice que cuando el hombre deja a su padre y a su madre, tiene que unirse a su mujer, y los dos serán ejad, una sola carne, en unidad.
siguen siendo dos, pero son una carne, una unidad. ¿Ya? Miren, vamos al versículo o capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta más que todo animal salvaje que Adonai Elohim había hecho. Y dijo la serpiente a la mujer, entonces Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del paraíso podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso, Elohim ha dicho, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Pero la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, que estaba con ella. Y él comió y les fueron abiertos completamente los ojos a ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para sí mismos. Y oyeron el sonido de Adonai Elohim, ya, paseando por el paraíso al atardecer. Y el hombre y su mujer se escondían de la presencia de Adonai Elohim, en medio de los árboles del paraíso. Pero Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y respondió, oí tu voz paseándote en el paraíso, y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Y dijo, ¿quién te declaró que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del único árbol del cual te ordené que no comer? Y dijo el hombre, la mujer que me diste, ella me dio del árbol y comí. Y dijo Adonai Elohim a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me hizo errar y comí. De aquí empieza, de todo esto, por el pecado que ellos, ¿se acuerdan que en Romano dice que, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, que fue por Adán, así la muerte pasó a todos los hombres. De aquí empieza la muerte, el pecado, a pasar por todos los hombres de ahí hacia adelante. O sea, bendigo hacia adelante, todas las generaciones. Ya nacen con pecado. ¿Por qué? Por este pecado que entró acá. Y acá nuestro Señor dice una profecía. Y aquí empieza, de aquí en esta parte empieza que tiene que venir un Mesías, un Redentor, ¿cierto? Para poder quitar el pecado. ¿Ya? Y aquí empieza la profecía. Uno, obviamente, si la leía ahí en ese momento, si hubiera estado ahí, no hubiera entendido nada, tal vez. Pero obviamente, gracias al mismo Señor, nosotros tenemos la Biblia completa, si se puede decir, y entendemos que aquí empezó lo que él prometió. ¿Ya? Dice el versículo 14. Y dijo Adonai Elohim a la serpiente, por cuánto has hecho esto, maldita eres entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu pecho y tu vientre andarás, y comerás polvo todos los días de tu vida. Aquí está, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. El mismo, que es el mismo Señor, el mismo Adonai, te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. El calcañar es como el tobillo, ¿ya? Eso es lo que va, entre comillas, a hacer, como herir el tobillo de una cosa así ínfima. Pero él le va a aplastar la cabeza. Él lo va a desaparecer en algún momento cuando él venga. ¿Ya? Bueno, y acá después le da lo que hoy en día conocemos, lo que pasa con las mujeres, por ejemplo. A la mujer dijo, multiplicaré con creces tus dolores y tus gemidos, con dolores parirás hijos, y tu deseo será hacia tu marido, y él te dominará. 17. Y al hombre dijo, por cuanto atendiste la voz de tu mujer, y comiste del único árbol del cual te ordené no comer, el suelo será maldito por causa tuya, perdón. Con fatiga comerás de él todos los días de tu vida. Espino y abrojo te brotará y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que te vuelvas al suelo. De él fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Es lo que nosotros pasa cuando uno muere, ¿cierto? Se descompone hasta quedar polvo, no queda ceniza. ¿Ya? 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Abba, por cuanto ella llegaría a ser madre de todo viviente. Y Adonai Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. ¿Ya? Y después vamos a ir al 4.
pasó todo esto, ¿cierto? Obviamente esto es andando tiempo, o sea, no es llegar y que de un capítulo del 3 al 4 han pasado días, o sea, estamos hablando años han pasado, ¿ya? Dice el versículo 4, o sea, perdón, capítulo 4 dice, conoció Adán a su mujer Ava y coincidió y dio a luz a Caín. Y dijo, adquirí varón de parte de Elohim. Y volvió a dar a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Dice, andando el tiempo sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo, y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo Adonai Elohim a Caín, ¿por qué te enoja esto? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Si ofrendaras, miren lo que hace. Esta porción nos sale en la Reina Valera, uno de repente no lo entiende por qué lo que dice, pero aquí dice como tiene que decir, como viene del mismo hebreo. Dice, si ofrendaras correctamente, ¿a qué se refiere? Porque la ofrenda tenía que ser con derramamiento de sangre. Después más adelante, obviamente, lo dice la ley que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Lo que hizo Abel, como era cuidado, era pastor de ovejas, sacrificó de los primerizos, de lo mejor de la oveja, ¿cierto? Del carnero, y con grosura, o sea, con gordito, qué sé yo, y eso es lo que sacrificó. Pero aquí es lo que le presentó Caín, el fruto de la tierra que estaba maldita, cosas que no tienen derramamiento de sangre, si son frutas, verduras, qué sé yo, cosas así. Eso le hizo una ofrenda. Y le dice, mira lo que le dice el Señor, ¿por qué te enoja esto y por qué está abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Desde aquí ya le estaba enseñando que la ofrenda por el pecado, ¿cierto?, era con derramamiento de sangre. Desde ahí le estaba mostrando al hombre que no existe ninguna otra ofrenda que el derramamiento de sangre para remisión de pecados. Y eso es lo que las personas en este tiempo, o los hijos de Dios que creían en esto, miraban hacia el futuro, que iba en algún momento a venir el mismo Dios, el mismo Mesías, a eh, salvarlos en qué sentido, de los pecados, no de un yugo ni nada de eso, eso no era todavía. Pero ¿qué le pasa a la gente? No creyó eso, los judíos que estaban ahí no quisieron aceptarlo, los más que no creyeron. ¿Ya? Pero desde aquí le está diciendo que es con derramamiento de sangre. Dice, si ofrendaras correctamente, no le está diciendo, ya tú ofrendaste esto, ya eh, no tenías excusa, así que no, ya, te fuiste nomás. No, le está diciendo, si ofrendaras correctamente, dice que está a la puerta anhelando que ofrende correctamente por su pecado. ¿Qué está diciendo? Que crea en el Mesías. Eso es lo que está diciendo. Si él creyera correctamente, no en cosas que son terrenales o son cosas de trabajo, cosas de que yo puedo hacer, ya le estaba diciendo que no era por eso, sino por ¿cómo se llama? Por derramamiento de sangre. Ya dice, vamos a ver el capítulo, perdón, vamos a ver el 25 y 26 del mismo. Eh, perdón, me equivoqué. 26, 25 y 26. Acá está. Dice, conoció a Adán bueno, pues obviamente Caín no quiso aceptar y lo mató a su hermano, ¿cierto? Y él salió huyendo y se fue a otra tierra. Obviamente, bueno, Dios le puso Elohim le puso una señal de no cualquiera lo matara, qué sé yo, porque ese tiempo vivían muchos años, ¿ya? Y no se fue solo, como dicen, y que conoció a la mujer en llano, sino que él se fue con su mujer y todo en ese tiempo para poblar la tierra y para poder multiplicarse. Obviamente, tal vez se casó con alguna de sus hermanas que nació en ese momento, pero fue en ese momento, ¿ya? O alguna prima, no sé, porque vivían muchos años en ese momento. No era así como ahora
que uno, que sí, a los 20, 30 ya se está casando, pero no con una prima ni nada de eso, porque hay entre comillas, muchas más personas en la tierra, ¿ya? Y después, obviamente, el Señor lo prohibió porque fue en un momento para poder multiplicar, permitió eso, pero después ya estaba prohibido de estar con la mujer del hermano, del primo, o su hermana misma, qué sé yo, ¿ya? Eh, y como les digo, Caín mató a su hermano y se fue de donde estaba, ¿cierto? Habitó en otro lado y ahí también formó sus generaciones, qué sé yo, en adelante. Dice el versículo 25 y 26 del capítulo 4. Conoció a Adán a Ava, su mujer, o sea, conoció en el sentido de tener relaciones con ella. Dice su mujer y dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo, Elohim me concedió otro descendiente en lugar de Abel, a quien Caín mató. Y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos, y se comenzó a invocar el nombre de Adonai. ¿Ya? Empezaron a nombrar, a invocar a Adonai Elohim. ¿Ya? Vamos a el capítulo 5 versículo 1. Dice, esta es la escritura de la genealogía del hombre. El día en que Elohim creó al hombre, lo hizo a imagen de Elohim. Macho y hembra los creó y los bendijo, y los llamó Adán, el día que fueron creados. Dice, y había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Ya antes había perdón, había engendrado a Caín y a Abel. No dice que en qué edad, pero y después obviamente, como dice, mató a su hermano y Caín se fue de esa tierra, se fue a otra tierra a habitar. Y dice que cuando tenía 130 años, Adán engendró a Set, ¿ya? A su imagen, a su semejanza, ¿ya? A esa imagen, imagen que pecaminosa, semejanza pecaminosa, porque él fue creado a imagen de Dios perfecto, pero él como pecó, no podía seguir engendrando obviamente hijos de lo mismo, ¿ya? Entonces engendró a Set a su imagen, a la imagen de Adán, ¿ya? Con esa semejanza, con esa imagen ya con pecado. Dice, y después de engendrar a Set, los días de Adán fueron 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Obviamente, como Adán vivió 930 años, obviamente conoció muchas generaciones, hasta como la quinta o sexta generación, si es que no es más, de ¿cómo se llama? De, de hacia adelante, o sea, sus nietos, bisnietos, tataranietos, qué sé yo. ¿Ya? Miren, vamos a ir al 18. Y aquí nos vamos a ver una cosa que es impresionante. Es que es como. Yo creo que muy pocas personas han vivido lo que vamos a ver ahora. Y puede ser él y a lo mejor Elías, tal vez. ¿Ya? No sabemos de algún otro, ni hoy en día, ni antes, porque no lo menciona la palabra de Dios. Pero vamos a ir a, mira, el versículo del mismo 5 al 18. Dice. eh, Había vivido Jared 162 años cuando engendró a Enoc. Y después de engendrar a Enoc, vivió Jared 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Había vivido Enoc 65 años cuando engendró a Matusalem. Matusalem es el abuelo de Noé, ¿ya? Padre de Lamec y abuelo de Noé. Dice, engendrado a Matusalem. Enoc caminó con a Elohim 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y Enoc agradó a Elohim y no fue hallado porque lo trasladó Elohim. Dice que no fue hallado, que lo trasladó. Porque dice, eh,
espérame. El versículo 22, cuando dice, y después de haber engendrado a Matusalén, Enoc caminó con a Elohim. Ese caminó, yo lo busqué, ¿cierto? ¿Qué es lo que era en el hebreo? Y la palabra es Yitalek o Yitayek et. Así, Yitayek et. ¿Y qué significa? Proximidad, amistad, compañerismo. Eso es lo que significa lo que hizo Enoch con a Elohim, ¿ya? Eso es lo que está diciendo, que él tuvo proximidad, compañerismo, amistad con él. Y dice que le agradó. Miren, eh, vamos a ir a segunda de los reyes, o Melahim, que es en hebreo, el segundo libro de los reyes. Y vamos a ir al capítulo 20 y versículo 3. Pero disculpa, antes de eso, perdón, la otra palabra que es muy parecida a esa es Yitayek Libne, que significa siervo fiel. eh, Esto es por lo general dirigido a los reyes, a los profetas, qué sé yo. Esa es la otra parte. Una es Yitayek Et y la otra Yitayek Libne. Una significa proximidad, lo que tenía Enoch es proximidad, amistad, compañerismo, o sea, que eran, como se puede decir, un yemú, era una cosa así, que uno lo dice ahora, ¿ya? Y la otra era de servicio, de un siervo fiel y qué sé yo, ¿cómo se llama? Que era dirigido a siervos muy, muy, muy especiales. Y en eso está Noé mismo, que lo vamos a ver adelante, pero vamos a verlo ahora, en el capítulo 6 versículo 9 de este mismo de Génesis. Esta es la genealogía de Noé. Noé fue un varón justo, sin defecto en sus generaciones. Noé caminó con Elohim. Este mismo camino está, pero es la palabra Yitayek Libne, que significa de servicio, ¿cómo se llama? De agradar, de servirlo sin defecto, sin nada, ¿ya? Pero no era como el otro, como Enoch, que era como compañerismo, una proximidad total con Elohim, ¿ya? No quiere decir que uno es más que el otro, sino que es distinto el servicio o distinto el caminar, si se puede decir. ¿Por qué? Porque uno tenía como se dice, cada uno de los que caminó con Elohim, que vamos a ir viendo adelante, tenía un ministerio, si se puede decir, o tenía una tarea distinta, ¿ya? No todos eran igual. Miren, vamos a ir a Segunda de Reyes 23, capítulo 20 y versículo 3. Dice, esto habla del rey Ezequías. Dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que recuerdes que he andado delante de ti con verdad y con el corazón íntegro y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloraba amargamente. Ya, dice que he andado delante de ti. A eso se refiere ese caminar de siervo, con íntegro corazón. ¿Ya? Vamos a ir a Isaías 38 capítulo 3 que habla del mismo rey, ya, pero visto desde cómo lo escribió Isaías, ya. Isaías, un poquito, Isaías 38:3. Dice, y dijo, hablando de Ezequías, orándole al Señor, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable ante tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto. Eso es lo que está diciendo. Eso significa Yitayek Libne, ¿ya? Pero lo que Enoch, el caminar de Enoch, que es Yitayek Et,
significa la proximidad con Elohim, la compañerismo, el, la amistad que tenían con él, así como también dice que Abraham fue su amigo. Él estuvo a esa altura y dice que caminó, que lo trasladó, se lo llevó. Eso era tanto el compañerismo, era tanto la proximidad, era tanto lo que quería estar con él, lo que pasaba tiempo con él, que el mejor Señor se lo llevó, lo trasladó. Miren, vamos a ir a eh, Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, ya, vamos a ir a Hebreos capítulo 11 y el versículo 5. Hebreos 11, versículo 5, dice: Por fe Enoc fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado, ya que lo trasladó Dios, porque antes del traslado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese era el testimonio que tenía delante de todos, el haber agradado a Dios, el de estar cerca, compañerismo, de estar unido a Él. Entonces lo trasladó. ¿Y a dónde lo trasladó? Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 9. 1:9 dice: Por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar, hablando Pablo, de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento y su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para andar como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a a la potencia de su gloria, para toda constancia y paciencia, dando gracias al Padre con gozo, que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, quien nos rescató de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, la liberación de los pecados. Ahí fue traspuesto, ahí fue trasladado Enoc al reino de su hijo, que en ese tiempo obviamente el reino de Yeshua, o sea, de Aeftab, Elohim, Adonai, que todavía no había adoptado la forma de Yeshua, ¿ya? Pero eso fue tan cercano, fue tanto lo que estuvo con Elohim, fue tanto lo que caminó con él, que lo trasladó, que no vio muerto y lo trasladó inmediatamente, ¿ya? Dice, vamos ahora al versículo, al capítulo 6 de Bereshit, de Génesis, ¿ya? 6, vamos a ver del 1. Dice: Aconteció, bueno, esto obviamente, voy a leer, el de lo último lo que voy a leer va a ser el ¿cómo se llama? Del capítulo 5 el versículo, eh, vamos a ver el versículo del 28. Había vivido Lamec, esto recuerden que Matusalén engendró a Lamec, y Matusalén era hijo de Enoc, ¿ya? De que lo trasladó Elohim. Había vivido Lamec 188 años cuando engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, o Noaj en el hebreo, y esto significa descanso, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente después de lo que iba a pasar con el tema del arca, el diluvio, ¿cierto? La tierra descansó, ¿ya? Descansó, por eso le puso el nombre Noaj, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y de la fatiga de nuestras manos, del suelo que maldijo a Adonai Elohim. Recuerden que él lo maldijo en el suelo, que ya le iba a costar producir, qué sé yo, que produjera el campo y todo eso. Dice que él iba a dar este descanso a la tierra. Después de engendrar a Noé, vivió Lamec 565 años y engendró hijos e hijas.
Y fueron todos los días de Lamec 753 años y murió. Y era Noé de 500 años, imagínate todo el tiempo que pasó, de 500 años cuando engendró Noé tres hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Ya? Vamos al capítulo 6. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres estaban buenas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Y dijo Adonai Elohim, no permanecerá mi espíritu con estos hombres para siempre, porque son carne. Sus días serán 120 años. En aquellos días, y aún después, los nefileos estaban en la tierra, cuando los hijos de Elohim entraban a las hijas de los hombres, y les engendraban hijos como ellos mismos. Estos eran los gigantes de antaño, los hombres de renombre. Y vio Adonai Elohim que la maldad del hombre había sido multiplicada en la tierra, y su corazón maquinaba de continuo solo el mal. Y sopesó Elohim haber hecho al hombre en la tierra, y se resintió, y dijo Elohim, borraré de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me indigna haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai Elohim. Lo principal aquí, el último versículo, pero vamos a ver igual, pues no se puede dejar así en el aire, lo que siempre la gente enseña mal de los temas de los nefileos, que le llaman gigantes, o ¿cómo se llaman? Estos híbridos y cosas así. Pero lo principal aquí es que Noé, ante toda esta maldad que había, Noé halló gracia en los ojos de Adonai Elohim. ¿Por qué? Mire, veamos el versículo 9 ahora mismo. Esta es la genealogía de Noé. Noé fue un varón justo, sin defecto en sus generaciones. Noé caminó con Elohim. Por eso halló gracia ante los ojos de Adonai Elohim. Porque caminó, como dice acá, Yiftayek Limné, como siervo, como se llama, como una persona fiel a Elohim, porque le agradó, como agradó también Enoch, él también agradó a Elohim, ¿ya? Por eso dice que halló gracia ante los ojos, porque era perfecto en sus generaciones, porque caminó con él y porque agradaba a Elohim, ¿ya? Lo que vamos a hablar es, de una pasadita, vamos a ver, es algo que siempre han inventado teorías de los gigantes, de que los ángeles caídos vinieron y tomaron a las mujeres y procrearon gigantes, qué sé yo, y ahí nacieron los nefileos, que significa como, son como lo llaman como híbridos, ¿ya? Supuestamente por un, ¿cómo se llama? Que son para... Hay un libro que se llama de Enoch, ya que lo asocian a este Enoch que estábamos viendo recién. Pero ese libro, lamentablemente, es un libro escrito más o menos como en el 200 antes de Cristo y fue escrito en griego, ¿ya? Fue escrito en griego, fue justo cuando estaban todas estas traducciones o en el apogeo del tema de los helenistas, ¿ya? Ahí fue escrito ese libro y fueron muchos más escritos también en griego, eclesiástico, hay otro, sabiduría, qué sé yo, ¿ya? Y lo que habla ese libro en sí de esto, les llaman los vigilantes, que supuestamente son los que Dios o Elohim arrojó y estos le empezaron a enseñar como artes mágicas y se metieron con las mujeres y crearon y nacieron estos gigantes, estos híbridos, que eran de 4 o 5 metros, ¿ya? Eso es lo que dice este libro y lo que la gente busca encontrar ahí, ¿ya? Pero lo que dice la palabra de Dios es súper clara. Dice que los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres estaban buenas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. ¿Cuáles son los hijos de Elohim? Los que buscaban el perdón, los que buscaban. Vimos cuando le dijo, cuando Abel
sacrificó de los primerizos de las ovejas, ¿cierto? Para remisión de pecado. Eso, los que creían en el Mesías, los que creían que Dios los redimía, esos son los hijos de Elohim, y siempre lo han sido. Y ahora es lo mismo. El que cree en Yeshua para remisión de pecados es un hijo de Elohim. Entonces en ese tiempo ya habían hijos de Elohim porque creían que el Mesías venía y lo iba a redimir. Pero mientras tanto tenían que hacer esa ofrenda, esos sacrificios para remisión de pecados. Y lo que dice Hebreos después, que eso no podía quitar del todo el pecado siempre, porque tenían que estar año tras año sacrificando para poder redimir el pecado. Pero cuando vino Yeshua, el Mesías, hizo solamente su muerte, hizo una sola vez para siempre, y con esa muerte, con esa, tenemos remisión de pecado, lo que dijo Juan. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ellos creían también en el Mesías, pero hacia adelante, hacia el futuro. Nosotros creemos como hacia atrás porque no lo vimos ahora en situ, pero sí creemos que Él murió en esa cruz y que Él murió para redimir el pecado de la persona ¿cómo se llama? Que lo confiesa a Él, tiene remisión de pecados. Y, es, y esa persona que cree, así como creí yo en un momento, como creyó el hermano Pato, y muchas de las personas han creído, son hijos de Elohim, porque dice que todo el que recibe, el que cree en Yeshua, dice que Elohim les dio potestad de ser llamado hijo de Elohim. Entonces, no es algo, ¿cómo se llama?, absurdo, ni tampoco algo escondido de que habían hijos de Dios en este momento, habían hijos de Elohim, porque ellos también creían, así como nosotros. Ellos, obviamente, como les digo, creían hacia adelante, y nosotros creemos para atrás en el sentido de que en algún momento vino el Señor, murió, ¿cierto? Y resucitó al tercer día, como está escrito conforme a los escritos, y en él tenemos remisión de pecados, ¿ya? En él, después vamos a ver en Isaías, que dice que en el único que hay salvación, en el único que hay remisión de pecados es en Jehová Elohim, en Jehová el Shaddai, de distintos nombres le dice. Entonces, en el único que hay es en él. Siempre ha sido así. Entonces no podemos desconocer que estos hijos que estaban acá eran también hijos de Elohim por fe, porque ellos creían, por fe. Así como lo nombra después en Hebreos, por la fe de Abraham, por la fe de Enoch, ya, así mismo creían ellos. Dice que tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Y ahí dice Adonai Elohim, no permanecerá mi espíritu con estos hombres para siempre. O sea, el espíritu que le está hablando, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del aliento de vida, que no va a permanecer para siempre con ellos, sino que, porque ellos son carne, somos carne, o sea, en algún momento tenemos que morir. El aliento de vida que el Señor da, que le dio a Adán, que le sopló en su nariz aliento de vida, ¿cierto? Es el que da a él, dice, por eso no permanecerá mi espíritu para siempre con ellos. Aliento de vida no va a ser toda la vida, sino que van a morir en algún momento. Van a ser sus años 120 años. Y de ahí para adelante empezó a bajar lo que es la tasa de vivencia que tenían los que estaban en ese tiempo, porque recordemos que el último que vivió más años fue Noé, 950 años. Ese fue el último que vivió. De ahí ya el hijo del Sem vivió 600 y así empezó a bajar, a bajar, a bajar, hasta que ya empezó a llegar hasta los 100, 80 y así. Después David lo dice, que los más robustos vivían 80 años. Pero ya no era igual que hay hoy en día ciertas personas que pueden vivir hasta 110 como máximo, pero ya más de eso no. ¿Ya? Entonces por eso dice que el aliento de vida o el espíritu no va a ser para siempre para ellos. Por eso van a morir en algún momento. ¿Ya? Dice, y aquí está lo importante, miren el 4. En aquellos días, ¿en qué días? En los que estábamos viendo acá, de cuando estaban, vivió Enoch, Adán, todo ahí para adelante, hasta Noé. En aquellos días había gigantes, o nefileos, la palabra aquí es nefileos, ¿ya? Y esa palabra, déjeme ver si la anoté, acá está.
Nefilim viene del verbo, como se dice, nafal, que es caer, tiranizar. Y el otro puede también ser nefel, abortivo, qué sé yo. ¿Ya? Pero dice que en esos tiempos estaban estas personas que, si bien es cierto, eran altas, o sea, porque recordemos que cuando lo creó a imagen de Dios, tiene que haber sido un ser perfecto, o sea, no creo que no pienso que Adán haya sido pequeño, como hoy en día somos nosotros. Tiene que haber sido alto y haber estado de esa estatura la mayoría de los que estaban aquí. Y después, de hecho, después del diluvio, los que pasaron fueron 8 personas que estaban Noé, sus 3 hijos y sus mujeres, y después habían gigantes igual. Y de hecho, es más, después los últimos gigantes que se habla son los hijos de Anak, en el libro de los jueces y Josué. ¿Ya? Y después de eso, vienen los descendientes de los gigantes, que son como de 3 metros, algo por ahí. Y me acuerdo de Og, rey de Basán, que también está en la escritura, por si lo quieren buscar. Y la cama de él era de 4 metros. Ya tenía una cama de hierro. Entonces siguieron pasando esos genes a algunos hacia adelante. Pero no es que ellos hayan sido engendrados por ángeles y cosas así. ¿Por qué? Miren, vamos a ir a... eh, vamos a ir primero a Hechos 3:15. Vamos a ir a Hechos, capítulo 3, versículo 15. Hechos, capítulo 3, versículo 15. 3 y versículo 15 dice, bueno, vamos a ver el 14. Pero vosotros negasteis al santo y justo, hablando de nuestro Señor Yeshua, hablando a los judíos, este fue lo que hablaba Pedro en ese momento. Dice, pero vosotros negasteis al santo y justo, y pediste que os fuera concedido un hombre homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Elohim resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dice que matasteis al autor de la vida. Yeshua es el autor de la vida. Adonai Elohim, que está hablando acá, es el autor de la vida. Por eso dice que Adonai Elohim no permanecerá mi espíritu, mi aliento de vida, con el hombre para siempre. Él es el autor de la vida, de todo lo que fue creado. Él es el autor. ¿Ya? Vamos a... ¿cómo se llama este? Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12. ¿Se acuerdan que antes lo vimos también? Pero vimos el versículo 1 cuando hablaba de los creadores. Ahora vamos a ver el versículo 7. El 12:7 dice: Y el polvo vuelva a la tierra, de donde procede, y el espíritu retorne a Elohim que lo dio. Ahí vuelve el espíritu, ahí vuelve el aliento de vida. Toda persona que muere, cuando exhala ese aliento de vida, vuelve a Elohim, que Él lo dio. No es nuestro. Nosotros estamos por misericordia de Dios. Pero Él dio el aliento de vida. Él, cuando muere la persona, el espíritu vuelve a Dios, de quien lo dio. Él es el autor de la vida. ¿Y por qué estoy dando todo esto? Porque es una cosa que es tajante en cuanto a esto. Miren, vamos a ver el mismo Génesis, capítulo 2 y el versículo 7, lo que está hablando del aliento de vida. Mire, dice: Y del polvo del suelo formó Elohim al hombre, e insufló en sus narices alientos de vida. Y el hombre llegó a ser alma viviente por ese aliento de vida que el Señor insufló o sopló por su nariz. ¿Ya? Entonces, Él es el que les da la vida y les da todas las cosas a las personas. Este aliento de vida no lo da cualquier otro ser. No lo da un ángel, no lo da otra persona. Vamos a Jeremías 37, creo que es.
No, perdón, Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel. Un segundito, aquí está. Ezequiel 37. Vamos a leer desde el 1 al 14. Aquí cuando Ezequiel le dice al Señor que profetice sobre un valle de huesos secos que estaban. ¿Ya? Esto es una profecía que se cumplió cuando Israel volvió a ser nación. ¿Ya? Eso es lo que está hablando aquí. Pero nosotros vamos a ver otra cosa que obviamente no tiene que ver con la profecía en sí como de lo que vamos a estudiar, sino que es otro el énfasis que le quiero dar. Mire. Vamos al versículo 1. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó Jehová en espíritu, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, en un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí eran numerosísimos en el gran valle, por cierto, secos en gran manera. Y me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y respondí, oh Adonai, Jehová, solo tú lo sabes. Recordemos siempre cuando habla con Adonai, con Elohim, que sé yo, está hablando con Yeshua. Siempre está hablando con él. En todo momento, todo lo que hablan ellos es con Yeshua. Él es la imagen del Dios. Él es el que se da a conocer. Él es el creador. Él es el que interactúa con todos los profetas, desde un principio con Adán hasta el último que habló, con Juan. Siempre habló Yeshua con ellos. Siempre fue él. ¿Ya? Eso es lo que quiero dar a entender. Y es ¿cómo se llama? El propósito de lo que vamos a ir viendo que antes de entrar a Mateo, ¿ya? Dice versículo 3, vamos a ver. Y me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y respondí, oh Adonai, Jehová, solo tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dice Adonai Jehová a estos huesos. He aquí, yo hago entrar aliento en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros aliento, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras profetizaba hubo un sismo, y luego he aquí un estremecimiento, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Y mientras yo observaba, he aquí tendones y carne crecieron sobre ellos, y los cubrió la piel por encima, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo, profetiza al viento, profetiza, oh hijo de hombre, y di al viento, así dice Jehová, ven de los cuatro vientos y sopla sobre ellos sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como me había sido mandado, y el aliento entró en ellos, y vivieron, y se pusieron sobre sus pies una multitud grande en extremo. ¿Qué es lo que dice? Que cuando profetizó, dice que se llenaron de tendones, de tendones, de piel, de todo, pero no tenían vida. Porque el único que da vida, el aliento de vida, es Adonai Elohim, el autor de la vida, Yeshua. Nadie más puede dar ese aliento de vida. Nadie más puede, cuando la mujer y el hombre, ¿cierto?, engendran y entra el espermio al óvulo, el único que puede generar esa vida es Yeshua. Si él cierra la matriz, no hay vida. Él hace estéril al hombre o a la mujer y punto. Él es el autor de la vida. En su mano está el que haya vida o no haya vida. Por él subsisten, por él viven todas las cosas. Entonces, no me pueden, volvamos a Génesis capítulo 6. Entonces, no me pueden venir a decir, ni venir a decir que la palabra del Señor dice que de la unión de los hijos de Dios, que eran los ángeles supuestamente,
o de estos ángeles caídos, y de las mujeres salieron los Nefilim, los gigantes o cosas así, porque la vida solamente la da Yeshua, Elohim. Él es el autor de la vida, y sin el aliento de vida de él no hay nada. Los ángeles no pueden procrear, no pueden producir vida. Nadie de ningún ser creado, ojo, ningún ser creado puede producir vida. Ninguno. El único que crea de la nada, que la palabra para crear es bará, cuando usan el hebreo en el principio dice, en el principio al estar bará, creó, que creó de la nada, de lo que no existía, de no había ninguna cosa, creó los cielos y la tierra. Él es el único que puede crear de la nada. Los demás todos pueden inventar cosas, hacer cosas. Por eso el hebreo es tan específico que no utiliza la misma palabra de crear para hacer, para formar, para, ¿cómo se llama?, rehacer, cosas así. Son distintas palabras. Entonces no se puede crear vida de otro ser creado no puede crear vida. El único que crea la vida es Adonai Elohim Yeshua. Nadie más. Él es el autor de la vida. Por eso estos ángeles que supuestamente estamos hablando que fueran ángeles, porque no lo son tampoco, si fueran ángeles no pueden crear vida. No pueden crear vida con las mujeres, porque no son el autor de la vida, porque por ellos no hacen subsistir la vida. Ellos viven gracias a Yeshua, porque en él subsiste todo, porque en él está toda la vida. Entonces no pueden decir que ellos crean la vida, ¿ya? Y volviendo ya al tema, aunque tiene toda la relación, porque todo está relacionado con él, con Yeshua, con el Alestab, con el Adonai Elohim. Y no quiero decir que por eso es menos importante el Padre o el Espíritu. No, cada uno tiene su tarea, su trabajo, cada uno tiene en su momento las cosas. Pero en este momento lo que está hablando es de Yeshua. Y así como cuando él creaba, dice que y vio Elohim que todo era bueno, Elohim veía que todo lo que se creaba era bueno. ¿Y quién veía eso? El Padre. Él veía que su hijo hacía todo como él quería que lo hicieran, y con eso agradaba a Elohim, agradaba al Padre. Vamos a ir a el versículo vamos del 9 al 13. Dice: esta es la genealogía de Noé. Noé fue un varón justo, sin defecto en su generación. Noé caminó con Elohim y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra fue corrompida en presencia de Elohim, y fue llenada la tierra de injusticia. Y vio Elohim la tierra, y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noé: el fin de todo hombre viene ante mí, por cuanto la tierra ha sido repleta de injusticia a causa de ellos, y aquí los destruyo con la tierra. Y ahí donde decidió Elohim destruir toda esta injusticia, todo este camino corrompido que ya tenían. Ya no había vuelta atrás, no iban a volverse a él. Y no era porque no lo conocían, no sabían quién era, porque ellos sabían quién era, sabían que él había creado las cosas, y no quisieron darle, como dicen romanos, no quisieron darle culto ni honra al Creador, sino que empezaron a buscar otras cosas para darle culto, ¿cómo se llama?, para adorar. Después vamos a ver más adelante, cuando Taré, el padre de Abraham, sale de Ur de Caldea, y gracias a Dios que en esta versión lo muestra porque salen porque se habían puesto a adorar una estrella, y lo más probable que es la estrella que todos conocemos hoy en día como la estrella de David, o el Maguen David que le llaman, es la misma estrella que adoraban en ese tiempo, que es la estrella de Moloch, y por eso salen de ahí de Ur de Caldeas, y donde Elohim llamó a Abraham. Ya eso lo vamos a ver la próxima oportunidad, la próxima semana, si Dios quiere. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice
que la destrucción de la tierra fue por causa de pecado, de injusticia, de todo lo que había en este momento de la creación, ¿cierto? Todo lo que pasó en este tiempo, que fueron como cerca de 1000 años que pasaron, un poquito más yo creo, y en todo ese tiempo se corrompió de tal manera la tierra que había tanta injusticia que decidió destruirla por agua, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Noé halló gracia porque él caminó, agradó a Elohim. Y él le dijo, y de aquí le dice que, ¿cómo se llama? Que va a ser él y sus hijos, bueno, obviamente su esposa y la mujer de sus hijos, iban a entrar en esta arca y van ¿cómo se llama? A hacer salvos, se te puede decir, ¿ya? Y no como muchas veces lo dicen, que no, que él predicó tantos años y que la gente no quiso. No, no, eso no es así. ¿Por qué? Porque miren, Matusalén, si ustedes sacan la cuenta de todos los años, Matusalén murió 5 años antes, perdón, Lamec murió como entre 10 a 15 años antes de que pasara el tema del diluvio. Y Matusalén creo que murió el mismo año de cuando empezó el diluvio. Entonces de ahí para atrás ya no estaban los que agradaron a Dios, los que conocían a Dios y los que le habían agradado. Ya no estaban. Entonces lo único que... Y por eso tal vez murió... Lamec murió antes que su padre, incluso. ¿Ya? Lamec murió antes que Matusalén. Y por eso también Enoch se fue, los trasladó para que no hubiera muerte. Porque lo más probable es que ellos también hubieran pasado en el diluvio, se puede decir, pero ellos murieron antes para no ver lo que iba a pasar. Y Noé y su familia halló gracia y pasó a esta, como descanso, se puede decir, de toda esta maldad que había en la tierra. ¿Ya? Entonces le mandó a hacer, ¿cómo se llama? Un arca, dice, hazte un arca de madera resinosa, harás compartimientos al arca y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Esta palabra brea, obviamente también en hebreo es kufrum, ¿ya? Que la brea es como pegamento, pero también significa precio de un rescate. Es la misma palabra que la usan para dos cosas. Ya tiene un doble significado. Y ya en este momento estaba diciendo que había un precio de un rescate, la brea. Por dentro y por fuera tenía que pasar en el arca, ¿ya? Haciendo alusión que había un precio por el rescate. Después vamos a ver que obviamente cuando Noé sale del arca y que pasaron tantos días, aquí lo vamos a ir viendo, dice que hizo un holocausto, que era olor que apaciguaba, no como dice en la Reina Valera que era lo grato, sino que apaciguaba a Elohim. ¿Ya? Dice, vamos a ir al capítulo 7, versículo 1. Antes de eso, espérame, vamos a ver el 6. No sé si lo noté acá, pero no. A ver, espérenme un segundito. Ah, claro. 21 y 22 del capítulo 6. Dice, eh, y tú toma para ti de todo alimento comestible, hablándole a Noé, ¿cierto? Ya había dado todas las instrucciones de lo que tenía que hacer el arca, de cómo tenían que ir los animales, cuánto ella tenía que entrar y todo eso. Dice, y tú toma para ti de todo alimento comestible y almacénalo contigo, pues te será de sustento para ti y para ellos. ¿Ya? E hizo Noé conforme a todo lo que le había ordenado Elohim. Así lo hizo. Versículo 7. O sea, perdón, capítulo 7, del versículo 1. Dice, y Adonai Elohim dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mi presencia entre esta generación. No le dijo que tenía que predicar a las personas o a decirle las cosas. No, era él y su familia que tenían por él haber agradado a Dios o a Elohim, porque a él lo encontró justo en toda esa generación. Por eso halló gracia ante los ojos de él. Y por eso le permitió hacer esta arca y ser salvo él, su señora, sus 3 hijos y las mujeres de sus hijos. Nadie más. Para que no digan ni escuchen
enseñanzas, ni esas teorías de que él predicó y que nadie quiso ser salvo y que Noé se ponía a predicar todo. No es así. Eso no es verdad. ¿Ya? Versículo 11 del mismo 7, 11 al 14 dice, en el año 600 de la vida de Noé, imagínense, él engendró a los 500 años, engendró a sus hijos. Dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día perdón, el día décimo séptimo del mes, ese mismo día fueron rotas todas las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos fueron rotas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él, y toda bestia salvaje según su especie, y todo animal según su especie, y todo reptil que repta sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie. Nadie más. No, y no como en las películas que usted ve de repente que anda una persona. Una vez vimos una película, nos reíamos tanto con mi papá, y creo que también se la mostró a mi señora y a mis hijos, no me acuerdo, que andaba una persona después que había cesado de llover, andaba una persona como en un bote o en una balsa, no sé, vendiendo ollas. Hasta ese punto la gente, porque ignora la escritura, la palabra de Dios, cree esas cosas. No hubo nadie más que entrara y no quedó ninguna carne ni de animal ni de hombre viva. Nada que tuviera aliento de vida quedó vivo en la tierra. Subió el agua 15 metros más arriba de cualquier monte más alto que hubiera. Del Everest, que es el más alto que se tiene registro, 15 metros más arriba del Everest. Hasta ahí subió el agua. Para que entienda que no hubo nadie que quedara vivo. Y no estuvo 10 días el agua ahí, sino que estuvo casi un año el agua así. Y empezó a bajar de a poco cuando el Señor empezó a mandar viento, empezó ¿cómo se llama? A drenar el agua, si se puede decir. Esa es la palabra correcta que dice. Empezó a drenar el agua y obviamente Noé después manda, qué sé yo, un cuervo, manda después una paloma, después la paloma no regresa, y ahí entendió que había drenada el agua a la tierra, ¿ya? Eso es lo que habla. Miren, vamos a ir al 21 y 24 del mismo capítulo 7. Dice, y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, volátiles, ganados y bestias, y todo reptil que pulula sobre la tierra, y todo hombre, y todo lo que tiene aliento de vida, y todo lo que había sobre la tierra seca pereció, y borró todo ser vivo que existía sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta el ganado, el reptil y el ave de los cielos. Fueron borrados de la tierra, solo fue dejado Noé y los que estaban con él en el arca. Y el agua fue mantenida elevada sobre la tierra 150 días. Imagínense, 150 días elevada sobre la tierra. Y de ahí empezó a bajar. Y hasta que bajó completamente casi un año. ¿Ya? Vamos al capítulo 8, versículo 1 al 5. Y se acordó Elohim de Noé y de todas las fieras y de todos los ganados y de todos los volátiles. No es que se haya olvidado, sino que empezó, porque pasó este tiempo, ya, y ahora viene la otra parte, como se puede decir. No es que se haya olvidado de ellos. Dice, y de todos los volátiles y de todos los reptiles que estaban en el arca, con él en el arca. Y Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra, y el agua cesó. Y fueron cerradas las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos, y fue detenida la lluvia desde los cielos. E iba cediendo el agua sobre la tierra. Por 150 días el agua cedía y disminuía. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca se reposó sobre las montañas del Ararat. Esto como cerca de Armenia hoy en día, por ahí más o menos. Y el agua menguó paulatinamente hasta el mes décimo. Y el primer día del mes undécimo se dejaron ver las cumbres de las montañas. Imagínense, recién. Y aquí está, bueno, lo vamos a leer ya que y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y envió al cuervo que salía y volvía hasta secarse las aguas sobre la tierra. Luego envió a la paloma para ver si habían menguado las aguas de sobre la faz de la tierra. Pero la paloma, no hallando lugar donde reposar sus pies, volvió al arca,
porque había agua sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó ansiosamente aún otros 7 días y volvió a ver a la paloma desde el arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y tenía una hoja de olivo fresca en su pico. Y entendió Noé que el agua había menguado sobre la tierra. ¿Por qué trajo una hoja de olivo? Fresca, dice. No así cortada, ni destruida, ni seca. Porque Dios o Elohim no destruyó la vegetación, no destruyó los árboles. Nada de esas cosas fueron destruidas. Lo que destruyó fue todo lo que tenía aliento de vida, de carne sobre la tierra. Eso es lo que destruyó. No los árboles, no la vegetación, ni nada de esas cosas. ¿Ya? Por eso trajo ¿cómo se llama? Una hoja de olivo. Es más, el agua, eh, yo el otro día estuve viendo que en Venecia, bueno, en Venecia, en Italia, cómo habían hecho, ¿cómo se llama esto? Cómo lo habían hecho para que estuvieran en el agua, qué sé yo, como entre comillas flotando. Y eso eran bancos de arena, y lo que hicieron fue colocar, ¿cómo se llama? Como troncos de madera, clavados como estaca en la arena, pero bajo el agua, porque el agua no deterioraba la madera, hasta el día de hoy no la deteriora, sino que es el oxígeno lo que deteriora la madera. Entonces por eso no pasó nada con la vegetación, porque el agua les da vida, no deteriora el- lo que es la madera, las plantas, ni nada de eso. Pueden vivir así. De hecho, en Estados Unidos, en muchas partes, hay pantanos que se llenan en invierno de agua y están los árboles vivos, bajo el agua, bajo la mitad del agua, y no les pasa nada. Por lo mismo, porque no les daña. ¿Ya? Por eso dice que volvió con una hoja de olivo fresca. ¿Ya? Porque estaban vivos los árboles. ¿Ya? No hay ninguna vegetación, ningún árbol se murió. Solamente lo que dice acá, lo que recién vimos en el versículo 21 del 6, que pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, todo lo que tiene aliento de vida. Eso es lo que pereció. ¿Ya? Dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y tenía una hoja de olivo fresca en su pico. Y entendió Noé que el agua había menguado de sobre la tierra. Habiendo esperado unos otros 7 días, envió la paloma, la cual no volvió más a él. Y en el año 601 de la vida de Noé, el primer día del mes, aconteció que el agua comenzó a drenar sobre la tierra, y Noé hizo remover la cubierta del arca, y mirando, he aquí la superficie del suelo estaba drenado. Y en el mes segundo, a los 20 días del mes, 27 días del mes, perdón, fue secada la tierra, y habló Elohim a Noé, diciendo, sal del arca tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, saca contigo a todo animal de toda especie, de ave, de bestia, de todo reptil que repta, y vayan por la tierra y fructifiquen y aumenten sobre la tierra. Ese fue el mandato después de que pasó todo lo que pasó con el agua. ¿Ya? Vamos a ver el 18. Ah, perdón, el 18 dice, y salió Noé y sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Ya, todos esos salieron del arca. 20. Y construyó Noé un altar a Elohim y tomó de todo animal limpio. Recuerden que de los animales limpios que el Señor después en la ley muestra, eran 7 parejas. ¿Ya? Por eso dice que tomó de todo animal limpio. Y también, yo creo que se procrearon también a lo mejor dentro del arca, puede ser. Por eso dice que construyó un altar a Elohim y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar. Dice, y aspiró a Adonai Elohim un olor que apacigua. Y considerándolo, dijo Adonai Elohim, no volveré más a maldecir la tierra por causa de las obras humanas, porque la mente del hombre se inclina al mal desde su juventud. No volveré a cortar a todo ser viviente como he hecho. Todos los días de la tierra, siembra y cosecha, frío y calor, verano y primavera, no cesarán durante el día y la noche. Eso es lo que está diciendo, que ya no va a volver a destruir ni a maldecir por causa del hombre, porque ya se dio cuenta, no es que no sabía, sino que dice,
el intento del corazón del hombre siempre va a ser igual. No voy a volver a maldecirlo. Lo reconsideró, dice, considerándolo, no lo va a volver a hacer. Y apaciguó, ese holocausto apaciguó a Elohim. El olor que provocó el holocausto lo apaciguó. Y por eso prometió no volver a destruir, así como lo hizo en este momento, con agua. ¿Ya? Dice el versículo, vamos a ir al capítulo 9. Ya, aquí nos vamos directamente a lo que hizo, cuál es el pacto que hizo con él. Dice, y bendijo Elohim a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y pavor a vosotros estará en todo animal de la tierra, y en toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueve sobre el suelo, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Dice, todo lo que se mueve todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Lo mismo que la hierba verde os lo he dado todo. Solo que no comeréis carne con su vida, que es su sangre. Pues ciertamente demandaré vuestra sangre, así como vuestras vidas. La demandaré de mano de todo ser vivo y de mano del hombre, de mano de cualquier hermano suyo, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim hizo al hombre. Lo que está diciendo y esto lo dice antes de la ley, y el pacto con Noé le dice que no tiene que comer la carne con sangre, o comer sangre derechamente, ni derramar sangre tampoco de hombre, ¿ya? Porque él lo va a demandar. Y prohíbe tajantemente, puede comer de todo el hombre, pero no la sangre. Lo que hoy en día conocemos en el sur de Chile, mucha gente come lo que es el ñache, que es la sangre que sale del cabrito, del cordero, ¿cierto? Y la coagulan, queda como una jalea, qué sé yo, la ligan y todo, y se la comen. O puede ser las prietas, o todo lo que tenga sangre en sí, que uno quiera comer así de sangre directamente, Dios lo prohíbe tajantemente. Por eso dice que uno tiene que cocinar la carne o asarla, qué sé yo. ¿Ya? Vamos a ver más adelante, todo esto tiene relación con la sangre que cuando sale de Israel de Egipto, ¿ya? Vamos a ver desde el versículo 8 dice, y habló Elohim a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo, he aquí yo mismo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser vivo que está con vosotros, con el ave, con el ganado, y con todo animal terrestre que está con vosotros, todos los que salieron del arca. O sea, estableceré pues mi pacto con vosotros. No será aniquilada ya más ninguna carne por el agua del diluvio, ni habrá ya diluvio para destruir toda la tierra. El pacto no solamente era con Noé, era con toda la creación, con todos los animales que salieron del arca, con todas las personas y los animales. Y dijo, 12, y dijo Adonai Elohim a Noé, esta es la señal del pacto que os doy entre yo y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por generaciones perpetuas. Pongo mi arco en la nube, y será por señal del pacto que yo y la tierra, y sucederá que cuando yo cubra de nube la tierra, aparecerá mi arco en la nube, y me acordaré de mi pacto entre yo y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más agua de diluvio para destruir a todo ser vivo. Estará pues el arco en la nube, y lo miraré para recordar del pacto eterno entre todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra, y yo. Y dijo Elohim a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que hay sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de estos se produjo la dispersión sobre toda la tierra. Ese era el pacto, que Dios no va a destruir por agua, más la tierra, ni ninguna carne, ni todo lo que tenga aliento de vida. ¿Y cuál es el arco que habla? Es lo que nosotros como conocemos hoy en día como el arco iris, que son un arco de colores, que cuando el cielo está lloviendo y después alumbra el sol entre las nubes, aparece ese arco. Y hasta el día de hoy él lo ve y recuerda, dice, no voy a destruir más toda carne con agua, como lo hice en su momento, o como lo hizo en su momento, ¿cierto? Eso es lo que se recuerda perpetuamente. Eso lo tiene por señal toda todo hombre y toda bestia, todo, ¿cómo se llama? Ser viviente, todo que tenga aliento de vida,
tiene así de animales como de hombres, tiene esta señal, ¿ya? Porque aunque usted piense que los animales no saben, no entienden, sí entienden. Y saben que todo eso es por señal que dejó el Señor, ¿ya? Vamos al... eh, bueno, de aquí, obviamente, Noé hizo plantó una viña, qué sé yo, y cómo se llama, y después se embriagó y pasó cosas que no vamos a entrar en detalle porque no vienen a lo que nosotros estamos viendo. Ya, pero si usted lo quiere leer después, obviamente, lo puede leer. Vamos al versículo 28, dice, y vivió Noé tras el diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Y ahí fue el pacto que dejó con Noé, ¿cierto? Todas las generaciones hacia adelante. Vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana, desde esta descendencia de los hijos de Noé, y de ahí viene la descendencia de Abraham, de aquí salen los descendientes de donde está África, donde están los países que hoy pelean contra Israel, que a la larga son todos como entre comillas primos, si se pueden decir, o que son del mismo Noé, pero aún así se pelean y aquí están todos lo que son los griegos, todo lo que se pobló la tierra después futuramente. ¿Ya? Eh, la idea es mostrar que el Aleph Tab, Elohim Aleph Tab, es el mismo Yeshua que viene después a, a morir como el Mesías, ¿cierto? A sanar a toda persona de la cautividad del diablo, de enfermedades, tanto físicas como del alma, ¿cierto? Es el mismo que está aquí creando, es el mismo que después vamos a ver cuando habla con Abraham, cuando habla con Isaac, con Jacob, con Moisés, Samuel, y así hasta llegar hasta el momento, cuando ya después no habló con nadie por 400 años, que fueron como entre comillas los últimos, hasta el último que se escribió, ¿cierto? Y de ahí aparece el Mesías, que es el mismo Aleph Tab. ¿Por qué? Porque dice que tenía que el mismo Dios, el mismo Elohim enseñarles. El mismo Elohim es el Redentor. No puede ser otro, no puede ser un humano, no puede ser como el pueblo de Israel dice hoy en día, no el pueblo total, sino que los ortodoxos que no creen en Yeshua dicen que el Mesías tiene que ser 100% humano. Sí, es verdad. Yeshua fue 100% humano, pero fue el mismo Dios, el mismo Elohim, que se hizo semejante a nosotros para salvarnos. Pero no puede ser engendrado por un humano. A eso se refiere ¿cómo se llama? Porque ellos dicen que tiene que ser descendiente de David. Ellos piensan que tiene que ser engendrado por un humano. Pero no es así. Yeshua nunca fue engendrado por ninguno, porque Yeshua siempre ha existido. Y Él es el autor de la vida. Lo único que sí, el Espíritu Santo lo puso en la cavidad del vientre para que naciese ahí. Pero no fue engendrado tampoco por el Espíritu Santo. Porque si hubiera sido engendrado, Yeshua hubiera nacido ahí. Ahí se crea la vida. Porque cuando dice engendramiento, viene esa palabra significa de vida, dar vida. Y el único que da vida es Yeshua, Él es el autor de la vida. Entonces no puede ser engendrado. Porque si fuese engendrado, ya no es Elohim. Y ya no puede salvar a nadie. Porque es un humano común y corriente como cualquiera de nosotros. Y eso es lo que no cree el pueblo de Israel, que es Elohim mismo que vino. Y eso es lo que vamos a ir viendo a través de todo esto, como entre comillas, introducción, si se puede decir, para que usted vea que este mismo Elohim, Aleph Tab, que creó desde el principio, que es lo que vimos hoy día, hasta cuando antes de venir, es el mismo que vino después y ¿cómo se llama? Y nació como hombre y todo eso, pero siendo Elohim, Aleph Tab, pero como humano. ¿Por qué? Porque tanto nos amó que Él quiso redimirnos de pecado. ¿Ya? Eh, espero que haya sido de bendición esta palabra. Y si Dios lo permite, la próxima semana vamos a estar viendo la segunda parte y así hasta que podamos llegar a lo que es el Mateo, ¿ya? A lo mejor nos vamos a demorar más de la cuenta porque no, yo pensaba, como les digo, enseñar directo de Mateo, pero el Señor me puso en el corazón que tenía que mostrar quién es Él, quién es Yeshua,
quién es Elohim Aleptap, quién es Adonai, ¿ya? Para que todos entendamos de dónde viene y quién es realmente, y que es el mismo creador, el mismo Elohim, el mismo El Shaddai, el Todopoderoso, el mismo que se hizo hombre, semejante a nosotros, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, muriendo para poder nosotros ser redimidos. Murió para que nosotros tuviéramos redención, porque si no, no podríamos ser sanos, no podríamos tener sanidad en nuestra alma, no podríamos vivir. Y Él murió para darnos vida, y vida en abundancia. ¿Ya? Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Eh, Puede ser este mismo día, dependiendo del tiempo, que igual a veces no puedo hacerlo de repente como yo quisiera. ¿Ya? Pero el Señor es el que provee el tiempo. Que esté muy bien, que nuestro don Yeshua los bendiga a cada uno de ustedes. Que esté muy bien, nos vemos la próxima semana si Dios lo permite.